Quería contextualizaros un poquito el webinar de hoy. Al final hay que entender muy bien las fases por las cuales va a seguir un atacante cuando va a intentar lanzar un ataque de ransomware, porque es muy complejo. Partimos de la base de que ha conseguido eludir la primera barrera, ¿vale? Que sería un cortafuegos y un antivirus, y ya ha tomado el control de un equipo, ¿de acuerdo? Es un equipo de un usuario que ha clicado donde no toca, se ha descargado en memoria un payload que ya permite tomar el control a un atacante. Este atacante lo primero que va a hacer va a ser moverse. Esa máquina seguramente sabe que habrá un antivirus, sabrá que habrán unas herramientas, va a intentar no pasar desapercibido hasta encontrar un sitio mejor donde pasar desapercibido. Y ese sitio va a ser, pues, lo más seguro es que un Windows Server antiguo, un Linux, donde lo que siempre se ha dicho es que en los Linux no hay virus, no, es que en los Linux no hace falta un antivirus, que el Linux es seguro de por sí, no, mentira. El atacante sabe que en ese Linux o en ese Windows antiguo el antivirus no va a funcionar igual o directamente no va a haber antivirus. Y allí va a ser donde va a plantarse un campamento base y va a desplegar todo el arsenal de herramientas para poder avanzar en el siguiente fase del ataque, ¿vale? Que va a ser empezar a identificar vulnerabilidades de red. Va a identificar qué equipos son vulnerables para poder escalar privilegios. El objetivo, como hemos dicho muchas veces y como todos sabemos, es obtener los privilegios, máximos privilegios en el entorno, porque así de esta manera lo siguiente va a ser es encontrar los backups, saber dónde están las copias, encontrar la información, robarla, porque como ya hemos visto que ahora todo el mundo ya tenemos backups, están backups offsite, están en frío, podemos recuperar y nos podemos recuperar de un ataque de ransomware. La siguiente evolución de la extorsión es voy a publicar tus datos, ¿de acuerdo? Hasta que no tenga toda esta información, no va a lanzar el ataque, ¿de acuerdo? Entonces, realmente el webinar de hoy nos vamos a centrar en estas dos etapas, la identificación de vulnerabilidades, pero no las vulnerabilidades tradicionales. Esto ya lo hace herramientas, de hecho, Tenable es número uno en análisis de vulnerabilidades tradicionales, de un equipo sin parchear, un Windows viejo, muy bien, pero nos vamos a centrar sobre todo en esta parte de escalado de privilegios. Para poder entender cómo un atacante va a hacer una escalada de privilegios, cómo va a intentar atacar nuestro directorio activo, hay que entender, hay que contextualizar y poner en concepto, ¿vale? Unos términos y condiciones que le he dicho, ¿vale? Para que entendáis luego lo que os va a explicar con nuestros compañeros. Primero de todo vais a entender de que existe un servicio, bueno, es un protocolo más bien, de Windows que se llama Kerberos. Este Kerberos es un protocolo que utiliza para poder autenticar usuarios en la red, pero conceptualmente es como las cookies. ¿Cómo funcionan las cookies de Internet? Hay un servicio de autenticación, te validas, una vez ya validado te genera una cookie, un token, te lo da y de esta manera te permite no volver a iniciar sesión y estas cosas. Pues Kerberos, el protocolo es muy similar. Un usuario se autentica, te da un token, te genera un token, hace unos procedimientos y con este token te permite empezarte a moverte en la red sin necesidad de estar constantemente volviendo a poner los passwords. Pues esto sería Kerberos. Pero hay un concepto, una técnica de ataque que se llama Kerberoasting, que básicamente es intentar obtener estos tokens, estas cookies, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Estos tickets de servicio, un atacante intentará obtener estos tickets de servicio porque esto al final contiene un hash, que es el token en sí. Y de esta manera este token, si se lo mueve y se lo lleva a un laboratorio, va a intentar desencriptarlo. Ahora hablaremos de eso. Cuando hablamos de usuarios Kerberoastables, significan es identificar esos usuarios que han generado un token en algún momento, ¿vale? Y que yo lo puedo robar o que el atacante lo va a poder robar y se lo va a llevar. Es muy importante identificar estos puntos. Luego también hay que poner en contexto de que todos los equipos tienen un servicio que lo que hace es almacenar estas claves hasheadas localmente. Pero es que estas claves se pueden exportar. De hecho, aquí en la captura que veis hay una herramienta muy famosa que es Mimikatz, ¿vale? Que sirve para hacer auditorías, ¿vale? Que nos permite hacer estos simulacros y hace un dumpeado de todas estas claves almacenadas. ¿Veis aquí como muestra? Y digo, oye, hazme un dump de todo el LSA. Y te muestra todos los patches y todos los hashes que está almacenando. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de hacer esto, ¿vale?
Sí que me diréis muchos, es que el Mimikatz, evidentemente, esto si lo ejecuto en un Windows con el antivirus, pues lo va a detectar, evidentemente. Pero aquí volvemos a ese Ubuntu, ese Linux donde no hay un virus, donde sabe que el atacante puede desplegar herramientas como estas que le van a permitir obtener estas cosas. Y es ahí donde también hay que hacer mucho foco, ¿vale? Pero hash no es seguro, evidentemente. Hash está codificado para que no esté en texto plano. Pero con lo que os decía, si yo he conseguido obtener este hash, bueno, si el atacante llega a obtener el hash, las cosas como son, y como se dice aquí en Cataluña, ja ho begut oli, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas que no hacen falta estar preguntándole al director activo combinaciones para hacer fuerza bruta y si tenemos bloqueos de 10 intentos, me bloquea el usuario. Para evitar estas cosas, lo que se hacen es, me cojo este hash, que al final es un texto, me lo llevo en laboratorio y empiezo a hacer diferentes pruebas. Aquí hay un gráfico, una tabla que me gusta un montón, que te indican, ¿vale? Se publicó hace un año o un año y medio, creo, pero es muy gráfica porque te dice, oye, mira, esto es lo que tarda de tiempo medio un atacante en reventar un password, ¿vale? Según el número de caracteres, según si es números, si es también con letras, si es con mayúsculas y minúsculas, si tienen diferentes complejidades, ¿vale? Ya veis que los paros de 8 prácticamente en segundos los revienta. Y si no, en 40 minutos tiene el password, ¿vale? Y si vamos aumentando la complejidad, hasta que no llegamos al mínimo a 12, 14, no estamos aumentando realmente ya y poniéndoselo muy difícil al atacante, ¿vale? Entonces, por fuerza bruta, ¿vale? Podríamos, con un password complejo, intentar evitar que puedan hacer eso. Pero es que luego no hay ataques de fuerza bruta, hay otra cosa que se llaman ataques por diccionario. Y aquí entra todas las filtraciones constantemente que están habiendo, ¿vale? Como que se han publicado 100 millones de contraseñas robadas. Ahora se ha salido hace unos días lo que le llaman la madre de todas las filtraciones, 26.000 millones de datos de contraseñas que han sido publicadas en la dark web. ¿Qué va a hacer un atacante? Pues primero de todo, si he encontrado un usuario, ¿vale? Jordi Vidal, lo que va a intentar hacer es buscar, a ver, Jordi Vidal, ¿hay algún password de Jordi Vidal en la dark web? Sí. Si encuentra ese password y yo he sido muy descuidado y lo estoy reutilizando, estoy haciendo evoluciones de ese password, es cuestión de tiempo que por diccionario me consiga encontrar esto. Y si no, hay un tercer ataque. Hay varios ataques, ¿eh? Aquí os estoy mostrando los más comunes, los más sencillos y los más típicos, ¿vale? Lo que se llama el Golden Ticket, ¿no? Esto es otro tipo de ataque en el cual al Kerberos, que es ese servicio, ese protocolo que estábamos hablando, y es un usuario que está en el directorio activo, según le puede coger unos identificadores como es el del dominio, el usuario y el hash, yo puedo crearme este ticket dorado que me permitirá ser administrador de dominio y moverme literalmente a placer por todo el dominio. ¿Vale? Por eso os decía, si el atacante ha llegado hasta este punto, es que las cosas como son, es que ya probablemente se va a poder mover por la red fácilmente por todas partes, ¿de acuerdo? Bueno, antes de pasar a dar paso a los compañeros, invitaros de que os suscribáis a nuestra plataforma, a nuestro SOC, ¿vale? Porque vamos publicando y mostrando todo tipo de alertas y que estamos potenciando nuestro SOC, ¿de acuerdo? Pues nada, muy interesante, como decías tú, estamos tocando hoy el hot topic, ¿no? Y más viendo pues todas esas filtraciones que está habiendo de contraseñas, ¿no? Ahora mismo en la dark web, que hoy en día está muy activa y encima pues muy barato, ¿no? El acceder a eso y el que los equipos de atacantes pues puedan intentar comprometer a las corporaciones, que por desgracia estamos viendo que se sucede cada vez más, ¿no? Bueno, conmigo está mi compañero Juanle, como decíamos antes, para poder haceros una pequeña demo también. Y queremos explicaros pues, cómo es de Tenable. Vemos la situación del director activo, la protección del directorio activo, ¿vale? Muy probablemente vosotros conocéis Tenable, tradicionalmente se le conoce como fabricante de gestión de vulnerabilidades, líder en el mercado, ¿vale? Pero claro, hoy no vamos a hablar solo de vulnerabilidades, como ha dicho muy bien Jordi, ¿no? Por una parte, si lo queremos simplificar mucho, cuando vamos a atacar un sistema solo hay dos maneras, ¿vale? O sea, al final vamos a utilizar o vulnerabilidades no parcheadas o malas configuraciones, ¿vale? Tenable tradicionalmente se le conoce muy bien en la parte de gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Y esa parte pues es algo que podríamos complementar, pero hoy vamos a ir más a esa parte de malas configuraciones, ¿vale? Y en el contexto particular del ransomware, lo que estamos hablando hoy, pues vamos a hablar de malas configuraciones dentro del directorio activo, ¿vale? Con lo cual, en el caso concreto de un ransomware,
Tenable nos podría ayudar en la parte de gestión de vulnerabilidades cuando sean CVEs no parcheados dentro de esos sistemas Windows, ¿no? Y de los gateways de acceso remoto y nos permita pues priorizar qué CVEs son más críticos y cuáles debería remediar. Está muy bien y eso sería esa primera fase, esa primera parte de infección, pero acto seguido lo que va a haber es una segunda fase, ¿vale? En la cual pues se van a explotar malas configuraciones en el AD. Y ahí ya, claro, ¿cómo sabemos cómo está configurado ese AD? ¿Qué caminos de ataque tiene? Pues si se pueden mover de modo lateral, escalar privilegios los atacantes, pues eso es lo que vamos a comentar hoy, ¿no? ¿Cómo os podemos ayudar a proteger eso para tener una visión proactiva del riesgo y qué podemos hacer para reforzar, para hacer ese hardening de nuestros directores activos, ¿vale? Lo primero, ¿por qué es importante la seguridad del director activo? Pues al final el director activo es el que tiene las llaves de todo. Es desde el que tiene las contraseñas, desde donde se gobierna la gestión de los principales activos de la empresa, ¿vale? El que lleva toda la autenticación. Entonces, por eso todos los atacantes están apuntando ahí. De hecho, podemos ver como el malware hoy en día, más del 60% del malware ya incluye código de reconocimiento AD, porque saben que es crítico, ¿vale? O incluso el 80% de las organizaciones no tienen una, sino múltiples malas configuraciones que permitirían atacarles y comprometerles en segundos. O sea, bueno, no tanto en segundos, pero vamos, en muy poquito tiempo, ¿vale? Estamos hablando que la contraseña sí que la pueden, o como veíamos antes, se puede, por ataque de fuerza bruta, se pueden descifrar muy rápido las contraseñas, ¿vale? Y por diccionarios. Pero es que un ataque de ransomware hoy en día se ha reducido tanto el tiempo que hablamos del orden de poquitas horas, 2, 3 horas te pueden hacer un compromiso masivo, ¿vale? Si a eso además le sumas que más del 95% de las empresas tienen directorio activo en Microsoft, pues vemos que se da la tormenta perfecta, ¿vale? O sea, hay muchas vulnerabilidades, hay muchas maneras de atacarlo, las empresas se han descuidado un poco en esa higiene del directorio activo, entonces hay muchos caminos de ataque, ¿vale? Y encima yo puedo reconocerlo, y puedo atacarle y lanzarle un rescate en cuestión de muy poquitas horas, ¿vale? Entonces, bueno, lamentablemente eso es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Pues que detrás de la inmensa mayoría de los titulares de un ataque, un compromiso masivo a una corporación, vemos que había un director activo inseguro. Que lo que han utilizado para comprometer, que la pieza clave para ejecutar con éxito ese ataque ha sido el director activo que estaba inseguro y que han podido avanzar en él, ¿no? Pero claro, ¿dónde está el problema en el director activo? Pues el problema está en que el director activo se diseñó y se creó allá en el 2003, pues hace más de 20 años, 21 años en concreto, ¿vale? Y no se pensó como una herramienta de seguridad, sino como una estructura de directorio, con lo cual no se le dotó de esa seguridad. Entonces, hoy por hoy, y 20 años después, 23 años o 21 años después, hay muchas empresas que tienen directorios activos desde hace 10, 15, 20 años, pues imaginaros todas las malas configuraciones y vamos a decir, y múltiples administradores que ha habido. Entonces, bueno, hoy en día un atacante que llega a un director activo lo va a tener muy fácil para reconocerlo y para encontrar no una, sino múltiples caminos de ataque para poder comprometer al cliente, ¿no? Y bueno, ya hablando un poquito más en concreto, ¿dónde están los retos a día de hoy en el director activo? ¿Vale? Vosotros como empresa, ¿no? ¿En qué deberíais pensar hoy en día? ¿No? Que si quiero proteger mi director activo, lo primero, no tenemos visibilidad. Yo cuando hablo con los clientes normalmente, con los departamentos de seguridad, el CISO, por ejemplo, o las organizaciones de responsables de seguridad, que claro, es que al final el director activo suele ser una infraestructura que gestiona y administra el departamento de sistemas, que además no son expertos en ciberseguridad, ¿vale? Y además el CISO no tiene ninguna visibilidad como está. Sospecha que está muy mal y fácilmente atacable, ¿vale? Pero no tiene esa visibilidad, con lo cual lo primero, necesito saber cómo está mi director activo seguro, para luego tomar las medidas, ¿vale? Pero lo primero es, ¿qué visibilidad tengo de seguridad y director activo? Ninguna hoy por hoy, ¿no? Luego, tenemos muy buenos profesionales en seguridad hoy en día y llevamos muchos años en el mundo de la seguridad, pero cuando le damos una vuelta de tuerca y hablamos de seguridad y director activo, realmente tenemos gente en el mercado que tiene experiencia en seguridad, ya no más a nivel de seguridad tradicional, sino a seguridad a nivel de directorio activo. Pues es una falta también que estamos viendo ahí en el mercado, ¿no? Que la gente no tiene esa madurez, ese conocimiento, ¿no? Y luego encima el día a día nos mata, ¿vale? No hay recursos suficientes en las empresas, siempre nos faltan recursos, con lo cual, aunque conozcamos los problemas que tenemos y que tenemos que remediar, el día a día nos mata, ¿vale? Con lo cual tampoco podemos hacer esa gestión, esas remediaciones todo lo rápido que nos gustaría, con lo cual muy importante pues ser capaces de priorizar, que es lo más crítico y por dónde debo empezar, ¿no? Y luego, bueno, ya nos pasamos un poquito más a la capa de servicio, ¿no? Si tenemos determinado nivel de desarrollo a nivel de empresa y lo mismo cuento con un SOC o con un servicio o algo, pues claro, muchas veces confío en que ese SOC y ese SIEM pues me va a encontrar todos los problemas. Pues mal vamos, ¿vale? Porque para empezar, decíamos que las dos vías de entrada o las dos maneras de atacar va a ser vía vulnerabilidades no parcheadas y malas configuraciones. Pues bien, un SIEM no es una herramienta diseñada para eso, ni para una cosa ni para la otra, ¿vale? Con lo cual, el confiar en el SOC y en el SIEM que van a detectar, y más en concreto, todos los problemas del director activo, es un poco ingenuo, ¿vale?
Y luego, bueno, en el SOC, pues probablemente contemos con analistas, ¿vale? Donde nos van a estar analizando toda la información, donde nos van a hacer nuestros informes, las recomendaciones, pero volvemos al problema que hablábamos antes, al segundo problema, ¿no? De conocimiento de seguridad AD. El analista que lleva ese SOC es experto, conoce la seguridad del director activo, pues nos vamos a encontrar que, una vez más, pues eso, no son perfiles que abunden en el mercado, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, en el mejor de los casos, lo que hacemos son chequeos puntuales de seguridad del director activo. Muchas veces hacemos un pentest y un pentest muy general, ¿vale? Con un poco de suerte lo hacemos un poco más particularizado al director activo, pero encima son pentest puntuales, unas cada 6 meses, una vez al año, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que el director activo hemos visto que se puede comprometer en cuestión de minutos, en cuestión de horas, ¿vale? Entonces, hacer un pentest cada 6 meses, pues no es nada recomendable, ¿no? O sea, no vamos a tener una protección continua, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo primero, y hemos visto antes con Jordi, ¿no? Va a haber una primera fase donde van a aprovechar una vulnerabilidad, ¿no? Esa primera entrada, ¿no? Ese CV que van a explotar. Pero luego lo siguiente, en una fase de un ataque, va a ser diferentes ataques de persistencia y de movimientos laterales escalado de privilegios, ¿no? Veíamos aquí, pues, oye, van a reconocer el distractivo, me van a hacer un ataque fuerza bruta, ¿vale? Me van a crear un controlador de dominio falso. Bueno, al final van a utilizar determinadas técnicas pues eso, para estar atacando y persistiendo en el ataque al director activo. ¿Para qué? Para que una vez que ya tengan toda esa información y tengan esos caminos de ataque, decir, bueno, pues ahora yo ya le puedo filtrar los datos, ¿vale? Y los puedo vender por ahí, en la dark web o lo que sea, o directamente, como he accedido a sus copias de seguridad y todo, pues bueno, le puedo encriptar los datos y pedir un rescate, ¿vale? Esta es la práctica habitual, estas tres fases, ¿no? Ahora estamos hablando sobre todo de la fase 2. Una vez que ya han conseguido comprometer una máquina, un equipo o algo, pues lo siguiente va a ser irse al director activo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante es interrumpirlo en ese paso, no esperarnos, porque además la fase inicial no sabemos cómo va a ser. Es cuestión de tiempo, pues que el EDR, el antivirus o lo que sea nos lo acaben comprometiendo y nos comprometa una máquina, ¿vale? Lo que sí sabemos es que el paso 2 van a ir al director activo, ¿vale? Con lo cual, en la medida que van a ir al director activo, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy importante, conocer los problemas de configuración, ¿vale? Que hay dentro de ese director activo, que les va a permitir a ellos pues elevar privilegios, ¿no? Y luego, sobre todo, ver esos movimientos laterales y esas escalas de privilegios. ¿Para qué? Para que antes de que evolucione más, nosotros lo podamos cortar, ¿vale? Cuando estén en esas fases iniciales del ataque, nosotros lo podamos atacar y no lleguen realmente a encriptar los datos y a pedirnos el rescate, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo podemos hacer desde Tenable con el producto Identity Exposure, ¿no? Para la protección de la identidad? Pues a ver, lo primero y más importante, ser como medida o como solución de seguridad, no ser una solución intrusiva, ¿vale? Que no puedan comprometer nunca vuestro entorno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una solución que no requiere ni agentes ni cuentas privilegiadas, que nos va a dar la información en lenguaje nativo AD. No van a ser logs ahí que haya que interpretar, no, en lenguaje nativo AD. Y además, como hemos dicho, que nos pueden atacar muy rápido, lo vamos a hacer de modo inmediato, ¿vale? De modo instantáneo. Cada vez que se produce un cambio, el controlador de dominio principal va a sincronizar con el resto y nosotros, con una cuenta de lectura, simplemente vamos a ser capaces de leer esos cambios y con 3 máquinas virtuales, una base de datos, un listener, un motor de seguridad, vamos a estar haciendo el threat intelligence en tiempo real de todos los cambios que se producen, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener esa capacidad de reacción, esa inmediatez, ¿vale? Por otra parte, si tenemos un SIEM, estupendo, podemos automatizar todo esto. Todas las alertas que nos vayan a llegar las podemos automatizar con nuestro SIEM, con nuestro SOC y hacer como herramienta pre-SIEM, como os decía, porque el SIEM y el SOC no está diseñado precisamente para todos estos vulnerabilidades y para todas estas maneras de atacar el director activo. ¿Vale? Si no tenemos un SIEM, tampoco pasa nada, porque la herramienta también incluye lo que llamamos Trailflow, es donde vamos a almacenar todos los cambios que se producen en el director activo. Entonces, aunque no tengamos un SIEM a día de hoy, sí que vamos a tener todos los cambios registrados, vamos a poder hacer búsquedas, vamos a poder correlar información, con lo cual vamos a tener toda la información ahí, ¿vale? En cuanto a la arquitectura, ¿vale? ¿Cómo podemos desplegar esas 3 máquinas? A ver, pues para entornos muy críticos, gente muy sensible con la seguridad, con el cloud y demás, pues nos montamos las 3 máquinas en on-prem, una cuenta de lectura y se acabó, ¿vale? Que ya estamos adoptando el cloud, que lo tenemos asumido, que además es una solución SaaS. Oye, pues mira, móntame un tenant dedicado para mí en el cloud, no consume infraestructura cloud vuestra, ¿vale? Se montan esas 3 máquinas y una de dos, para acceder a vuestro gateway lo hacemos por VPN con un túnel IPsec site to site o por TLS montamos un Secure Relay, una máquina pequeñita en vuestro lado y hacemos la comunicación por Secure Relay. Hoy por hoy lo más cómodo es esto. No te tienes que preocupar de desplegar la infraestructura, de actualizarla, de mantenerla, de simplemente un SaaS puro, ¿vale? Y típicamente todo el mundo va a la opción Secure Relay y para evitarnos todos los problemas con las VPNs, ¿vale?
Luego, ya llegando un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy en día, ¿no? Para esa gobernanza, la seguridad del director activo, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar Tenable? Como decíamos antes, la gran brecha, el gran problema que vemos es que la infraestructura la administra sistemas que no son expertos en ciber y seguridad no tiene nada de visibilidad sobre esa herramienta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con una herramienta como la nuestra, que nos va a aportar mucha visibilidad en toda esa seguridad del director activo? Lo primero, pues que el CISO tenga una visión clara del nivel de seguridad. ¿Vale? Que pueda definir además pues cuáles son las prioridades que deberían hacer, establecer sus objetivos, controlar si se van haciendo esas mitigaciones y se va reduciendo esa superficie de exposición a ataques, ¿vale? Con lo cual le vamos a dar esa visión y ese seguimiento sobre el hardening de la AD. Para la parte de operaciones, ¿qué le vamos a dar? Oye, pues en la medida que estamos viendo todos los caminos de ataque, ¿no? Esas malas configuraciones, además te decimos por qué es un camino de ataque, te decimos cómo remediarlo, pues vamos a ayudar mucho a esa remediación rápido y a mejorar esas buenas prácticas para que eso no siga ocurriendo, ¿vale? Y luego, si ya estamos en una fase de ataque y entramos con un SOC, con un CSIR, con un CERT, ¿vale? Pues ahí con nuestros compañeros de Infordisa que están ahí para ayudaros, pues muy importante el que, oye, en tiempo real yo tenga la información, pueda ver todas esas variaciones, pueda correlar la información, pueda tener una visión más amplia de contexto con el resto de logs en el SIEM, ¿vale? Y lo que, muy importante, que pueda reaccionar cuanto antes. El problema cuando nos atacan con ataque ransomware es que no sabemos muy bien ni desde cuándo nos atacan, ni a través de qué cuenta, ni qué manera, ni qué práctica, ni nada. Entonces aquí vamos a tener esa información de contexto para darle y poder ver con el resto de herramientas que tenemos en el SOC y en el SIEM, ¿vale? Para reaccionar y responder ante ese ataque, ¿vale? Y ya para resumir, muy brevemente, la herramienta tiene tres planos principales, ¿vale? Si queremos cubrir todo el ciclo del riesgo y la seguridad del director activo, lo primero es la visión proactiva, ¿vale? Como decíamos antes, desde el momento que nos conectamos con esa cuenta de lectura, que va a hacer como si fuera un controlador de dominio más, y cada vez que hay un cambio lo va a registrar y lo va a analizar, pues bueno, vamos a ver qué caminos de ataque tienes, ¿vale? Además es que al principio vamos a hacer un mapeo, con lo cual vamos a ver cómo estaba configurado tu director activo desde los últimos 5, 10, 15 años que llevas usando el director activo. Con lo cual ya te identifico qué caminos de ataque tienes y cuáles son más críticos y hay que remediar. Pero es que desde ese mismo momento ya estoy registrando cualquier cambio en el director activo. Con lo cual, si recibimos o se ejecuta o estamos viendo que se ha hecho algún cambio en el director activo que es crítico, nos lo va a lanzar. ¿Vale? Tendríamos esa visión proactiva. Además, nos va a decir los caminos de ataque, por qué son caminos de ataque y cómo remediarlos y priorizarlos por riesgo. ¿Vale? Con lo cual, esto nos va a permitir mucho reducir tiempos. Y ahí utilizaremos los indicadores de exposición, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos una capa más reactiva de detección de ataques en tiempo real. Pues muchas de las prácticas que comentaba antes Jordi, ataques de Golden Ticket, de DCSIN, de DCSADO, ataques de fuerza bruta, Petit Potam, un montón de ataques que al director activo pues los vamos a detectar en tiempo real. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que un ataque se puede ejecutar en pocos minutos, horas, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchas veces los atacantes se tiran meses, ¿vale? No sé si acordáis, Citris, por ejemplo, estuvieron 4 meses dentro. ¿Por qué? Porque van a esperar el momento adecuado para atacar y para encontrar más caminos de ataque y para encriptar todo lo que puedan. Bueno, entonces al final, si somos capaces de detectarlo en su fase temprana, podemos mitigarlo antes de que nos ejecuten el ataque, ¿vale? Con lo cual, aquí utilizaremos los indicadores de ataque, ¿vale? Todas estas alertas, si tenemos un SIEM, se las mandamos al SIEM. Que no, pues las enviamos por correo, ¿vale? No hay ningún problema. Y finalmente, hablábamos que teníamos una herramienta forense, el Trailflow. Si no tenemos un SIEM, pues nos apoyamos en el Trailflow, que es nuestro SIEM de la D. ¿Que tenemos un SIEM? Pues como complemento, como herramienta per SIEM, ¿vale? Y ahí, ¿qué vamos a poder hacer? Como tenemos todos los cambios del director activo, podemos correlar, podemos buscar, pues yo qué sé, determinados comportamientos en el director activo, crearme mis propias alertas personalizadas cuando pase algo raro, cuando alguien no ha renovado su contraseña en X tiempo, cualquier cosa. Pues yo ahí tendría lo que llamamos pues, las alertas personalizadas que podría enviar a mi SIEM, ¿vale? Y esto es un poquito los tres planos: preventivo, detección de ataques y herramienta forense, ¿vale? Y todo lo hacemos con una única herramienta, con un único SKU, no hay que comprar diferentes módulos ni nada, ¿vale? Hablando de módulos y ya de Tenable, aquí sí que voy a aprovechar un segundito simplemente para comentaros que desde hace un año ya tenemos una plataforma que se llama Tenable One. ¿Qué quiere decir Tenable One? Tenable One quiere decir que como Tenable tiene diferentes productos, ¿vale? Uno de ellos es el de la seguridad de la identidad, el Identity Exposure, pero también hemos hablado de la gestión de vulnerabilidades, ¿vale? O quizá también tenemos una infraestructura en el cloud que queremos ver sus vulnerabilidades y protegerla, ¿vale? O tenemos también, queremos ver la seguridad de nuestros aplicativos web, ¿vale? Pues al final, todos estos son diferentes productos de Tenable, pero que los puedo adquirir un licenciamiento flexible donde yo compro un número de assets determinado y yo lo asigno luego a lo que quiero, ¿vale? Esto que va a hacer que los diferentes productos me alimentan un data lake único,
¿vale? Y yo ya tengo una información de contexto de toda mi superficie de exposición. Ya no solo la parte de director activo, ya no solo la parte de las vulnerabilidades, sino que puedo ver todo, ¿vale? Entonces yo podría ver como un camino de ataque y puedo ver esa ruta completa, ¿eh? Esa ruta de ataque, lo que llamamos el Attack Path Analysis, ¿vale? Podría ver una ruta completa del camino de ataque, además de tener un inventario de todos mis activos o tener pues esas visiones a alto nivel, ¿no? A nivel de riesgo y que debo priorizar. Pero bueno, esto simplemente para que tengáis una idea. Eso no quita para que podamos empezar con nuestro Identity Exposure, la visión del director activo, pero que si queremos evolucionar, podemos tener todo integrado en una plataforma única que se llama Tenable One, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a usar 4 o 5 slides nomás por poner un poco de contexto en un par de casos de uso, para un poco centrarlo después en la demo, qué podemos ir viendo en este caso, ¿no? Y un poco alineado con lo que ha comentado Jordi, ¿no? A nivel de ese tipo de exposiciones, ¿vale? 6 pasos principales. ¿Para qué? Para evitar ataques contra el director activo. En este caso concreto, bueno, pues un ejemplo, ransomware. Lo ha dicho Jordi, lo ha dicho Jesús, súper importante. Normalmente cuando nos comprometen una cuenta dentro de nuestro Active Directory es porque previamente han sido capaces de explotar una vulnerabilidad, ¿vale? Y esas vulnerabilidades habitualmente suelen ser vulnerabilidades que además existen hace tiempo y son antiguas y conocidas, ¿no? Al final el atacante hace un reconocimiento, hace una fase de exploración y detecta los activos donde pues para él es más fácil comprometerlos, ¿no? Al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues escanear, identificar todas las vulnerabilidades, sobre todo en todos aquellos activos críticos y sobre todo también, y después lo veremos, en aquellos activos críticos donde además pueda tener usuarios con elevados privilegios, que si cogen esos privilegios los atacantes, pues van a poder después expandirse, hacer movimientos laterales y comprometer los otros activos, ¿no? Paso 2, securizar el Active Directory. Fundamental, proteger la huella de la corona. Al final, cuando un ransomware se va a expandir, utiliza el Active Directory. Nos han explotado una vulnerabilidad, nos han cogido cuentas privilegiadas y vamos a empezar la expansión y el cifrado, como comentaba Jesús, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es securizar todas aquellas cuentas donde consideramos que puede haber usuarios privilegiados, donde puede haber una delegación de Kerberos, como comentaba antes Jordi, que es una de las principales fuentes donde se pueden explotar este tipo de vulnerabilidades en AD. Y proteger esto es identificar en el director activo cómo estamos a nivel de errores de configuración y después también, como decía Jesús, poder identificar esos ataques en tiempo real. ¿Vale? Bien directamente en la consola de Tenable o directamente, como decía también Jesús, mandando todas estas alertas a nuestro SOC. ¿Vale? Al final, la seguridad del director activo, privilegios, acceso, fundamental. Identificar las cuentas privilegiadas, las cuentas de servicio, fundamentales. Hay muchas cuentas de servicio que delegan Kerberos y nos comprometen otras cuentas que nos pueden además comprometer datos de carácter personal, filtraciones, etcétera. Cómo controlar los permisos, las relaciones de confianza, todos los procesos. No voy a entrar en detalle en todo esto, ¿vale? Seguridad de los objetos y las conexiones, fundamental. ¿Cuáles son los usuarios no seguros? Atributos de todos los usuarios, los necesito conocer para saber cómo estoy configurando esa delegación de Kerberos, cómo estoy securizando esas cuentas, cuáles son los atributos también, no solo de las cuentas de usuario, sino todas las cuentas de servicio y de las máquinas, los servidores que estoy utilizando en mi infraestructura. Políticas de contraseñas, quiero identificar dónde tengo políticas que pueden ser un error de configuración y me pueden comprometer, que al final es lo que buscan los atacantes, ¿no? Donde pueden tener esa brecha de password débiles y además, como también decía Jordi, y con un ataque de fuerza brutal no las pueden comprometer en muy poquito tiempo, ¿no? Protocolos de red, conexiones con Azure AD, etcétera, ¿vale? Al final, una vez que identificamos todo esto, sabemos los privilegios, identificamos cuentas con excesivos privilegios, tenemos que bloquear todo este tipo de escalados. Tenemos que bloquear, tenemos que minimizar, tenemos que ir al mínimo privilegio. Es fundamental para intentar que no se nos expandan las amenazas, que no se nos expanda un ransomware cuando nos han explotado una vulnerabilidad. Y aquí va contra el Active Directory. Si tenemos controlado esto, si ponemos la medida de seguridad de todos los errores de configuración que detectamos en esas configuraciones que tenemos del Active Directory, y bloquearemos no todo, pero bloqueemos gran parte de lo que los atacantes están buscando para comprometernos, ¿no? Priorizar, fundamental. Priorizar cuentas, priorizar activos, usando predicción. Nosotros tenemos un algoritmo de Tenable, que es el Vulnerability Priority Rating, donde lo que hacemos es priorizamos activos y no solamente esa vulnerabilidad que puede ser más o menos crítica o ese usuario que puede tener a tus privilegios, sino que sabemos diariamente
qué vulnerabilidades o qué errores de configuración se están explotando más. Lo que ayer podía ser directicidad media, hoy puede ser alta, porque donde ayer no había una explotabilidad muy grande en esas amenazas, hoy puede ser que sí la haya. Recalculamos diariamente, cada 24 horas, con esos algoritmos, cómo es de prioritario cada activo, cada vulnerabilidad y cada error de configuración, para poner arriba, primero, lo que es más importante, lo que verdaderamente nos va a impactar más en nuestro negocio. Ya no solo vamos a la pieza tecnológica, ya no lo vamos al usuario. Queremos conocer cómo impacta en nuestro negocio el que nos comprometan una cuenta o un activo. Y eso es fundamental. Y ahí tenemos que priorizar para minimizar esa ventana de exposición, ¿vale? Que es fundamental, porque como también decía Jesús y Jordi, son muy rápidos y cada vez los ataques de ransomware son mucho más rápidos en encontrar la vulnerabilidad, encontrar la brecha y después en expandirse. Hay que minimizar esa ventana de oportunidad que le damos a los atacantes, ¿no? Remediar, fundamental. Remediar todo aquello que veamos. Remediar priorizando. Soluciones de gestión de vulnerabilidades integrados con ITSMs, integrados con gestión de alertas, con CMDBs, verificaciones, etcétera, para asegurar que el proceso de detección, de identificación y de remediación es lo más corto posible, ¿vale? Para, de nuevo, dejar el menos tiempo de ventana de exposición a los atacantes. Y luego medir controladamente. Y aquí sí que es útil el puntualmente poder hacer mediciones de cuál es mi estado de riesgo, cuál es mi evaluación. Es lo más importante, es la gestión continua del riesgo, pero hay que ir haciendo mediciones para saber cómo estoy a nivel de riesgo en mi organización, en mis aplicaciones, en mis tecnologías, en mis activos, en cada una de las business units donde, bueno, pues puedo tener mucho más riesgo, mucho más compromiso, ¿no? Dicho todo esto, vamos a pasar al entorno que utilizamos para Identity Exposure. Aquí veis lo que comentaba Jesús, Tenable One. Luego, bueno, pondré un ejemplo con Tenable One, cómo somos capaces de correlar esa información de la vulnerabilidad con la identidad para ver una ruta de ataque que puede seguir un atacante comprometiendo una vulnerabilidad y una identidad. Pero bueno, nos vamos a centrar principalmente en nuestra herramienta de gestión de la seguridad continua del directorio activo, ¿vale? Y aquí fundamental tres planos, principalmente dos planos. Plano de indicadores de exposición, es decir, todos aquellos errores de configuración que directamente con estos indicadores de exposición yo ya puedo identificar y puedo empezar a minimizar el impacto y minimizar esos errores de configuración, que es uno de los primeros pasos a la hora de comprometerme mis cuentas, ¿vale? Estos estos indicadores de exposición los tenemos publicados, los podéis ver, luego os pasamos el enlace, ¿vale? Para que veáis exactamente. Esta web la vamos actualizando cada vez que modificamos alguno de ellos, ¿vale? Para que conozcáis cuáles utilizamos. No voy a entrar en todos, pero básicamente hemos hablado antes de Kerberos. Hemos hablado antes de Kerberos de delegación, ¿vale? Y la delegación de Kerberos principalmente lo que permite es que una aplicación acceda a recursos alojados en un servidor diferente al que han explotado, ¿no? Un ejemplo, un servidor web que necesita acceder a recursos en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, un SQL, la base de datos, donde está consultando la de datos para construir la página, ¿no? En lugar de otorgar acceso directo a la base de datos o a la cuenta de servicio que ejecuta este servidor web, lo que podamos permitir es que esa cuenta de servicio sea una delegación de Kerberos, ¿vale? Una vez que un usuario inicia sesión en el sitio web, la cuenta de servicio del servidor web va a solicitar el acceso al servidor web en nombre de ese usuario y le va a permitir al usuario tener acceso al contenido de esa base de datos. Con lo cual, controlar los privilegios donde ejecutamos Kerberos y después dónde estamos delegando es súper importante, ¿vale? Entonces, un ejemplo de este indicador de compromiso, podemos entrar a él y nos da una información, pues bueno, alto nivel, oye, un summary de qué es exactamente este tipo de amenaza, los detalles de la amenaza y cuáles son los parámetros de configuración a nivel de directorio activo y, lo más importante, cuáles son todos aquellos objetos, cuentas de servicio, cuentas de usuario que no están protegidos para la delegación de Kerberos. Y desde donde, si esta cuenta no la comprometen, pueden llegar a comprometernos otros activos dentro de nuestra red. Y este es el problema. No solamente para el despliegue de un ransomware, sino directamente para hacer un movimiento lateral. Y donde el usuario lo que está buscando es una base de datos para filtrar información, tiene acceso a un servidor web que puede ser un IS, puede ser un Apache porque tiene una vulnerabilidad, entra
ese coge las credenciales, no lo compromete y como tengo una delegación de Kerberos, pues directamente utilizando esto va a acceder a la base de datos y va a poder filtrar esa información. Y ahí es donde tenemos el problema. En ese movimiento, en ese tipo de ataque, ¿no? Entonces, queremos identificar todos estos errores de configuración para empezar a protegerlos. Entonces, allá donde sea inevitable tener una delegación de Kerberos, pues oye, tenemos que hacerlo. Protegeremos de otra forma, protegeremos más a nivel de vulnerabilidad y veremos cómo proteger el camino de ataque para minimizar ese impacto que pueda tener. Pero al menos ya estamos identificando esto porque es muy crítico, ¿vale? Y nos vamos a decir qué recomendaciones tenemos para resolver esto, ¿vale? Recomendaciones, detalles, cómo proteger el usuario y cuál es el procedimiento dentro de Active Directory para solucionar este error de configuración que es muy crítico dentro de nuestra exposición, ¿vale? Exactamente igual que, oye, cuentas privilegiadas donde están corriendo servicios de Kerberos. Es decir, si nos comprometen este servidor con esta cuenta privilegiada, pues imaginaros al final el movimiento lateral que pueden hacer a través de nuestra red, ¿vale? Exactamente igual. ¿Cuáles son los objetos que están desviados? Es decir, que no cumplen las condiciones de las buenas prácticas de seguridad en este indicador de exposición. ¿Vale? Tenemos muchos otros, como os decía, pues, cuentas con posibles contraseñas que no cumplen las medidas de políticas de contraseñas. Y aquí nos dice, oye, todos los objetos donde, oye, pues tenemos permitido es que la contraseña esté en blanco, un error, ¿vale? Habitualmente que tenemos que tener controlados y este indicador de exposición es muy, muy interesante para sacar una lista de usuarios que si no nos comprometen o pues nos hacen un ataque de fuerza bruta, pues son los principales candidatos. Y muchos otros indicadores de compromiso que podemos ver y podemos empezar a ver cómo remediarlo, ¿no? Aquí tenemos una especie de reloj que nos da un poco la complejidad para remediar esta desviación dentro del indicador de compromiso, ¿no? Cómo es de fácil o difícil o de complejo, ¿vale? Hacer una remediación, ¿vale? Para tener una idea de, oye, ¿dónde podemos poner el esfuerzo? ¿Dónde tenemos que poner más intensidad, ¿no? para resolverlo, ¿vale? Plano de detecto cómo está la configuración de todas mis cuentas, de todo mi Active Directory y a partir de aquí lo cruzo con estos indicadores de compromiso con el objetivo de empezar a proteger y a corregir esos errores de configuración que me van a minimizar el riesgo y me van a minimizar las ventanas de exposición. ¿Vale? Quería hacer un pequeño inciso, Juanle, Sí, antes de que hables claro. del siguiente pase. Por Y es que supuesto. un atacante con sus herramientas va a obtener esta misma información en cuestión de segundos. Y eso es lo que le va a permitir ir rápidamente identificar el camino más rápido para obtener el premio. ¿Vale? O sea, es que por mucho que os diga, ¿qué es esto? No, pues que esta misma información que os está mostrando Juanle la va a tener el atacante como tenga control de un equipo del dominio. ¿Vale? Ya está. Te dejo pasar. Totalmente de acuerdo. Un comentario también, lo que dices tú, lo que estamos ganando es que esto es la fase preventiva, todavía no nos han atacado. Nosotros estamos viendo, si un atacante llegase va a ver esto, entonces como yo ya lo veo, lo rectifico, ¿vale? Lo bueno aquí es que estamos en fase preventiva. Para mí siempre el plano principal es el preventivo. Todavía no nos han atacado y podemos reaccionar. Luego, oye, si estamos en un ataque, pues hay que reaccionar y ir más rápido. Pero lo bueno es que ya tenemos esa visión proactiva del riesgo y qué tenemos que hacer, qué tenemos que priorizar para remediar, ¿no? Exacto, efectivamente, muchas gracias. ¿Con esto qué hacemos? Protegerlos, minimizar el riesgo que tenemos en la configuración de nuestro directorio activo en base a todos los indicadores de lo que estoy exponiendo, ¿vale? Aquí tengo que solamente me muestre los indicadores que me están impactando. Oye, puedo seleccionar que me indique absolutamente todos, donde, oye, pues si no tengo impacto, directamente me los dejará en blanco, ¿vale? Pero donde tengo impacto, todo esto tengo que revisar. ¿Para qué? Para protegerme, para minimizar el riesgo de si un atacante explota una vulnerabilidad o intenta comprometer un activo, evitar al máximo que pueda utilizar cualquiera de estos compromisos para poder llegar a otros activos que me pueda comprometer el negocio, ¿vale? Segundo plano, como comentaba Jesús, estamos viendo toda la telemetría que nos da esa cuenta de servicio, solamente lectura de cómo tenemos configurado Active Directory, ¿vale? Toda esa telemetría que nos está dando nos va a permitir, pues, a ver, voy a poner aquí el año 23, voy por años, ¿vale? Que tengo más telemetría. ¿Qué vamos a ver esto? Pues aquí vamos a ver cuáles son los indicadores de ataque y cuáles son los ataques que yo podría recibir, ¿vale? O cuáles son
todos estos flujos que me está detectando, oye, pues yo puedo tener un zero logon exploitation, pues fíjate, he detectado que en 878 ocasiones yo puedo tener este tipo de ataque, ¿vale? Y lo estoy identificando porque estoy viendo todo el tráfico que tengo desde las diferentes cuentas orígenes hacia los destinos que principalmente son mis controladores de dominio. Y estoy viendo qué tipo de ataque mapeado con Mitre están intentando explotar y sobre qué dominios, ¿vale? Y a partir de esto, pues me da todos los detalles, ¿vale? Mapeados al Mitre, como os decía, de, oye, ¿qué están intentando hacer? Con esto, ¿qué puedo hacer? Pues intentar identificar un ataque en la fase previa. Entonces, como decía Jordi y también Jesús, los atacantes son muy rápidos y tienen herramientas para identificar todo lo que hemos visto en indicadores de exposición, intentar explotarlo. Oye, si he protegido al máximo, fantástico, voy a cerrar muchas puertas, pero posiblemente encuentren una puerta trasera, ¿vale? Y me intenten hacer un ataque. Yo lo quiero detectar lo antes posible. ¿Para qué? Para minimizar el impacto y pararlo lo antes posible. Entonces, esta herramienta lo que está haciendo es leyendo en tiempo real toda esa configuración de los directorios activos para darme toda esta información de qué está ocurriendo, qué ataques puedo estar recibiendo, ¿vale? Y cómo me pueden comprometer en este aspecto, ¿vale? Otra parte muy, muy importante es, oye, yo voy a conocer la topología también de mi directorio activo y cómo se están las relaciones de confianza y dónde estoy ajustando mis necesidades de configuración, ¿vale? Y hay otra parte muy interesante que es, oye, el attack path. ¿Cómo me pueden comprometer? ¿Desde dónde? ¿Qué pueden hacer los diferentes usuarios y cuentas, ¿vale? Sobre esto. Por ejemplo, pues, Alicia, ¿cómo puede comprometerme? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede llegar? ¿Qué puede utilizar? ¿A qué grupos está asociada este usuario concreto? Pues está asociado a administradores, está asociada a domain admins, a un esquema, enterprise admin, etc. Y puede ir a la raíz de mi directorio activo a través de este camino, ¿vale? Dentro del attack path también podemos ver pues, el sentido contrario. Oye, ¿cómo impactan a mis controladores de dominio? Mis controladores de dominio, ¿desde dónde se pueden ver comprometidos? ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son los permisos? ¿Cuáles son los usuarios finales que pueden llegar a comprometerme mis domain controllers? ¿Vale? Con los diferentes grupos, con los diferentes permisos. ¿Vale? Y aquí puedo ir viendo cómo, qué permisos y qué configuraciones tiene cada uno de estos grupos y los usuarios asociados a estos grupos, ¿vale? Hasta llegar a estos domain controllers, ¿vale? Dentro del attack path, yo además puedo ponerle directamente un step point, un origen y un destino, para decir, oye, desde este usuario hasta este domain controller, ¿cuál es la ruta de ataque que podría seguir para comprometerlo, ¿no? Y qué tipos de ataques me podría permitir, ¿vale? Comentaba también Jesús de la herramienta de TradeFlow. Es una herramienta también más forensic, más donde podemos ver en tiempo real, oye, pues toda la telemetría, qué está pasando. Puedo utilizar expresiones regulares con el objetivo de identificar cuáles son los ataques que puedo estar recibiendo o los cambios de configuración que puede estar haciendo un usuario directamente contra una cuenta o contra un grupo. ¿Vale? Y aquí, contra los dominios que yo tengo, lo puedo expandir absolutamente todo para ver o puedo seleccionar exactamente qué es lo que puedo ver y sobre qué dominio, ¿vale? Con lo cual aquí tengo toda la telemetría que estoy utilizando para identificar estos ataques a disposición de pues, hacer un forensic y poder calcular o poder consultar qué acciones se han realizado en el Active Directory con diferentes dominios o diferentes franjas de tiempo, ¿vale? Identity Explorer, pues aquí nos va a dar una lista de todos los usuarios, todas las identidades que yo tengo, con el objetivo de ver cuál es la exposición que me está dando cada identidad. Esto es el riesgo. Basado en los riesgos y los recursos que es accesible esta cuenta, ¿no? Con lo cual aquí ya pues puedo ver en qué cuentas me tengo que centrar para empezar a hacer un diagnóstico de cómo puedo mejorar la seguridad de cada una de mis cuentas que tengo configurada en el Active Directory, ¿vale? Integraciones, como os decía, pues podemos integrarnos también con
con Activity Logs, con Syslog, etcétera, para enviar estas trazas o estos casos de uso directamente a nuestro SIEM, ¿vale? Y ver ahí amenazas que yo puedo ir filtrando. Oye, yo quiero mandar solo al SIEM, no le voy a mandar todo Syslog, le quiero mandar casos de uso muy, muy concretos, muy críticos, que yo puedo solucionar cuáles no, para no inundar también al SIEM de EPS, ¿vale? Que me van a complicar un poco el proceso del proceso de esa información, ¿vale? Y luego otra parte de lo que comenta Jesús. Esto además forma parte de una pieza tecnológica, es un producto que se puede consumir como producto standalone, pero que además forma parte de otra serie de productos como la parte de Vulnerability Management, de Web App Scanning, de ASM, de Cloud Security, y donde toda esta telemetría la gestemos en un data lake, con el objetivo de, desde Tenable One, poder correlar toda esa información y poder tener una base de datos única donde, oye, pues hacer un inventario de todos mis activos, y mis activos también incluido todas las cuentas. Para mí, una cuenta de Active Directory es un activo, y una cuenta de Active Directory es un activo que además tiene un riesgo y que además tiene una exposición del riesgo. Y aquí voy a identificar todas estas cuentas a nivel de exposición de riesgo, qué categoría tiene, y puedo ver todos los detalles de esta cuenta a nivel de configuración, directamente desde una única consola, ¿vale? Tenemos una funcionalidad también muy interesante, que es el Attack Path, que aquí ya nos va a correlar información de las vulnerabilidades que estoy detectando con mis herramientas de Vulnerability Management tradicionales, con mis usuarios, para decir, oye, ¿cómo me pueden explotar una vulnerabilidad? ¿Cómo me pueden comprometer un servicio o una identidad? Si, por ejemplo, pues me explotan una vulnerabilidad en un equipo que tengo expuesto, imaginaros, a Internet, porque es un web server, y que además ese web server pues tiene una serie de vulnerabilidades que me pueden comprometer otros recursos. Mira, pues este servidor, que además es un activo que está expuesto y es crítico, pues me lo pueden comprometer con una vulnerabilidad, tiene un CVE, y después me pueden hacer fácilmente un movimiento lateral aprovechando posiblemente elevados privilegios que tengan una cuenta directa de Active Directory. Con lo cual aquí yo voy a poder ver y descubrir todos los caminos de ataque, correlando información de vulnerabilidades y correlando información del Active Directory, ¿vale? Y todo basado en Mitre, ¿vale? Con diferentes criticidades. Yo puedo además después seleccionar, oye, ¿cómo me impacta a nivel de Mitre todos los controles a nivel Windows? Pues mira, todos los que tengo aquí, oye, me pueden hacer ataques de fuerza bruta, tengo aquí un password spraying, yo puedo ver exactamente en findings cuál es ese activo que me puede impactar, ¿vale? En este caso, pues es una service account y unos cuantos usuarios con unos diferentes targets, ¿vale? Que principalmente son los service accounts o domain admins, ¿vale? Entonces, por ir terminando, al final es muy importante tener el control del Active Directory, porque es donde nos van a poder comprometer cuentas, hacer movimientos laterales, elevar privilegios, y donde se va a expandir un ransomware. Pero no tenemos que dejar de pensar también en que al final, cuando un atacante consigue comprometer un activo, es porque va a combinar principalmente dos o más servicios, que puede ser una vulnerabilidad y una identidad, ¿vale? Y al final, bueno, pues tenemos que tener identificado cuáles son los errores de configuración para protegernos y poder identificar que estamos recibiendo un ataque para poder mitigarlo en el menor tiempo posible y minimizar el impacto que podemos tener en nuestro negocio, reduciendo la ventana de tiempo que le vamos a dar a los atacantes, que es muy rápida, para que puedan hacer movimientos laterales o comprometer los activos que puedan tener datos de carácter personal, ¿vale? Como decías, Juan, ya para terminar me quedaría con la parte preventiva, ¿vale? No esperemos, hay muchos, o el mercado tradicionalmente se ha orientado a la detección, ¿no? Pero claro, cuando ya detectamos un ataque ya vamos tarde, ¿vale? Con lo cual yo creo que el principal valor es esa parte preventiva, ¿vale? Tengamos esa visión clara del riesgo, prioricemos ese riesgo y mitiguémoslo lo antes posible para que no lleguemos a una fase de ataque y nos toque correr, ¿vale? Una pregunta bastante habitual suele ser si podemos cubrir la parte de Azure AD también, hoy en día se llama Entra ID, ¿vale? Lo hemos visto antes en la consola cuando lo estaba presentando nuestro compañero Juanle, pero podemos tener una visión unificada tanto en la parte on-prem como en la parte de Entra ID, ¿vale? De Azure AD, con lo cual podemos cubrir esas dos partes, ¿vale?
Podemos, por ejemplo, solicitar una demo, ¿no? Una POC. Pues explícale si quieres, Jesús, cuál es el proceso de si un cliente está interesado poder solicitar esta demo y poder vamos al siguiente nivel y cómo funcionaría una Sí, POC. pues Si si quieres. queréis, sí, voy a aprovechar para, pues mira, voy a comentar muy rapidito, vuelvo a compartir pantalla. Eh, Y bueno, cuando vamos a una POC, primero, lo más importante, que tenemos que tener clara nuestra volumetría, ¿vale? Como decíamos antes, cuántas cuentas, cómo se licencia el producto, se licencia por cuentas de usuario activas, ¿vale? Aquí tenéis el comando PowerShell, ¿vale? O lo podemos pasar a través de Infordisa, ¿vale? Para saber cuántas cuentas tengo en on-prem. Si quiero cubrir la parte de Azure AD y son identidades que están ya sincronizadas en on-prem, no hay ningún incremento. Pero si tengo identidades en Azure que no tengo en on-prem, ¿vale? Entonces esas sí que tendría que tenerlas en cuenta y tengo otro comando de PowerShell para saber cuántas cuentas hay, ¿vale? Entonces al final lo que tengo que tener a nivel de producto es cuántas cuentas de usuario activas tenemos, ¿vale? Y eso es lo que utilizamos como criterio de licenciamiento, que utilizaremos para la POC, para dimensionar las máquinas y que utilizaremos luego en vuestro entorno de producción. Y Aquí ya pasando un cuentan poco, ¿sí? servicios también, el Kerberos y toda esta gente también cuenta, ¿no? Como No, licencia o no. cuentas de usuario y cuentas de servicio, ¿vale? Pero no contamos el resto de objetos ni nada. O sea, cualquier Vale, cuenta activa, el User Account Enable en el AD cuenta, ¿vale? vale. Ya sea empleado, ya sea de servicio, ¿vale? Pero no contamos nada más. Eso sí, monitorizamos todo, ¿vale? Luego, en cuanto a la arquitectura, lo que decíamos, o a hacer una POC, podemos hacerla en on-premise, podemos hacerla en cloud. Nosotros preferimos en cloud porque no tenéis que montar ninguna infraestructura ni nada, con lo cual, nada, lo único que nos tenéis que decir, tener es claro esa volumetría, si lo queréis hacer on-premise o cloud. Si es en on-premise, pues tenéis que provisionar las máquinas y haríamos una instalación. Si es en cloud, pues nada, directamente nos tenéis que decir pues el dominio que queréis monitorizar, una cuenta de servicio en ese dominio y ya está, y no hay que hacer nada más. Nosotros vamos a montar ese entorno en el cloud y os vamos a dar acceso a vosotros, ¿vale? Podemos hacer un IP filtering y todo para acceder a ese entorno y ya está. Lo único que nos tenéis que decir es eso, el dominio que queréis monitorizar, crear una cuenta de servicio y ya está. O sea, es muy sencillito, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dura la prueba? ¿30 días? ¿Dais algún trial? ¿Cómo lo...? Normalmente suelen ser 2 semanas, pero que podemos extender hasta un mes, ¿vale? Pero Vale. como hemos dicho antes, los datos los tenemos en tiempo real desde el mismo momento que nos conectamos, ¿vale? O sea que la herramienta no tiene que aprender ni nada, con lo cual en el mismo momento que nos conectamos ya podemos ver los findings, ya podemos remediar y ya podemos ver un poco cómo está y qué deberíamos hacer, ¿vale? O sea, la herramienta no tiene que aprender, está todo configurado ya de serie, ¿vale? ¿Qué dedicación por parte del cliente deberíamos dedicarle? Y en Pues principio de media... haríamos un par de sesiones de un par de horitas para revisar bien la consola, una parte más preventiva, otra más reactiva y entre medias, oye, pues que el cliente vaya entrando, intente hacer alguna remediación, intente hacer alguna personalización, pero bueno, ya te digo, del cliente pues puede requerir ya un poco lo que quieran ellos invertir en conocer mejor la herramienta, ¿vale? Pero los datos ya por defecto deben configurar la herramienta. Luego se puede personalizar un poco más y ahí pues es donde veríamos si quieren invertir un poco más de tiempo, ¿vale? Pero típicamente en 2 semanas se puede ver perfectamente, ¿vale? Muchas gracias Perfecto. a todos por vuestra asistencia, muchas gracias a Jesús, a Juanle, a Jordi por estar aquí de realizador, Jordi Sala, aquí somos unos cuantos Jordis en Infordisa, ¿vale? Jordi Sala, nuestro realizador, por haber estado coordinando todo esto. Venga, gracias. Y otra vez gracias a vosotros por estar aquí, ¿vale? Nos vemos en la Venga, próxima. venga. Buen día, gracias a todos. Buenos días.